Tú ya sabías sobre las llamadas de fraude y extorsión. En este video trataremos de explicarte cómo funcionan y qué debes de hacer ante este tipo de situaciones. Comenzaremos con los factores detonantes de la extorsión y el fraude vía telefónica. Falta de comunicación familiar. Proporcionar información de los integrantes de la familia a terceras personas. Facilidad de cometer el ilícito, puesto que no se necesita un lugar fijo, horario, planeación o participación de muchas personas para llevarlo a cabo. Obtención ilícita de bases de datos de instituciones bancarias y autoservicios. Usted es víctima de un delito si recibe una llamada telefónica que lo confunde o lo presiona para obtener dinero u otro beneficio. Le hacen creer que es un familiar en peligro, fingiendo voz de angustia, un servidor público o cualquier persona ajena que lo amenaza directamente. Lo amenazan con el secuestro de algún familiar. Le ofrecen ayuda para salir de un problema legal. Le hacen creer que es beneficiario de un sorteo o rifa. Es amenazado con la difamación pública o con sufrir daños. Le exigen un depósito en cuentas bancarias, órdenes de pago o compra de tarjetas telefónicas. Es muy importante no dar ningún tipo de información al extorsionador. ¿Qué hacer en caso de una extorsión telefónica? No alarmarse, tratar de permanecer tranquilo. No manejar cantidades y no negarse a una posible negociación. Si no cuenta con identificador de llamadas, anotar el día y la hora de la llamada, así como el nombre de la persona que habla. En caso de ser ganador de un supuesto concurso, verifique su legalidad. Si es posible, grabe las llamadas. Anotar las exigencias de la persona que habla, tales como montos exigidos, sucursales bancarias, entre otros. Cuando se le mencione que su familiar se encuentra en una situación de peligro, trate de comunicarse de inmediato con él, a fin de verificar los hechos y evitar ser extorsionado. Tenga a la mano los teléfonos de familiares y amigos que puedan auxiliarlo a verificar que su pariente se encuentra bien, hasta entonces corte la llamada. No proporcionar información vía telefónica a personas no identificadas y en caso de dudar de la identidad del interlocutor, cuestionar sobre temas que solo pueden ser contestadas por la persona indicada. Comuníquese con las autoridades, llame al número de emergencias 911 o al 089. Mantente alerta ante la extorsión telefónica. Debes de comunicarte constantemente con tus seres queridos. Es una medida de prevención contra este delito. Ponla en práctica. Recuerda que según el Código Penal Federal, el delito de extorsión se castiga con prisión y el pago de una multa. La extorsión telefónica se ha convertido uno de los delitos favoritos de la delincuencia debido a que les implica menor riesgo de ser detenidos y mayor probabilidad de obtener algún beneficio. Debido a que en la mayoría de sus variantes los extorsionadores emplean violencia psicológica para engañar a sus víctimas, es importante que platiques con tu familia sobre este delito y juntos pongan en práctica medidas preventivas, por ejemplo, mantener comunicación entre ustedes a lo largo del día, así como informar dónde y con quién estarán. Como dato, estas son las cifras de los delitos de fraudes y extorsión en México de enero 2019 a febrero 2020, alrededor de 111,000 mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión al número telefónico 089, convirtiéndose así en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país, después del robo o asalto en la calle o transporte público. De acuerdo con un documento del Centro Nacional de Información, NI, obtenido por El Economista, 1 de cada 5 delitos cometidos en 2018 fue una extorsión. Se estima que en el 2018 se cometieron 5,7 millones de extorsiones, el 91,6% de las cuales fueron vía telefónica. Las autoridades del NI y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, tienen datos de que entre 2017 y 2018 se observó un incremento significativo en las extorsiones concretadas. Es decir, que el ciudadano afectado pagó lo solicitado. Derivado del aumento en la efectividad de las extorsiones, el monto económico recaudado por el crimen alcanzó un máximo histórico, 12,000 millones de pesos, cantidad que es equivalente a lo destinado por el gobierno federal este año a los estados en 2 fondos de seguridad, FASP y Fortasec. Según el documento del NI, la extorsión es el delito más frecuente en 14 entidades federativas. Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Colima. Se menciona que en el 2018, el delito de robo o asalto en la calle o transporte público ocupó el primer lugar de los delitos del fuero local con 29%, seguido de la extorsión con 17%.
El fraude con 14%. El robo de vehículo con 12%. Las amenazas 9%. El robo a casa-habitación con 7%. Entre otros delitos. En el período de enero 2019 a febrero 2020, casi 111,000 mexicanos denunciaron una extorsión al 089, refirió. El NI estima que para revertir la tendencia se requiere de una campaña de comunicación para hacerle saber a los ciudadanos que ya es seguro denunciar los números de extorsión o fraude al 089, así como coordinar acciones de investigación e inteligencia con la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y Fiscalías Estatales. El gobierno federal a través de la SSPC y el NI se proponen crear una base de datos de los números telefónicos origen de la extorsión, a fin de recabar la información útil sobre las formas que la población reporta al número nacional de denuncia anónima 089. También se propone establecer protocolos de intercambio de información entre las diversas instancias de seguridad para el combate frontal de este delito, y coadyuvar con el proyecto de ley para el Registro Nacional de Números Telefónicos, lo que permitirá mitigar las extorsiones o fraudes. La base de datos incluirá el número telefónico del presunto extorsionador, tipo de extorsión o fraude, entidad y municipio de la víctima, fecha y hora de la extorsión, sexo y edad aproximada de las partes, modus operandi, los bienes entregados en su caso en dinero o en especie, entre otros. Y es que el gobierno federal reconoce que a la fecha, existen pocos esfuerzos para prevenir las extorsiones y fraudes. Los datos que hay sobre el delito son insuficientes y la gente no sabe qué hacer si es víctima de una extorsión. Gracias por su atención, eso sería todo de nuestra parte. Este video fue presentado por Jessica Natividad, Jesús Pozo y David Vázquez.